Hola amigos de YouTube, cuarto ejercicio de esta serie. La función f tiene derivada continua y cumple con esto que está aquí. Sabemos que la integral definida entre menos pi sobre 2 de f por el seno de x es igual a 4. Y otro dato que nos da es que la función f en menos pi vale 3. Lo que queremos calcular es esta integral. ¿Está? Bueno, esta es una integral definida, así que para calcular esto voy a aplicar la regla de Barrow sí o sí, pero para eso lo que necesito es saber cuánto vale la primitiva de f' por coseno de x, y eso es lo que voy a calcular. Vamos a calcular esta primitiva y para eso, por ser un producto de funciones, vamos a intentar calcularla con el método de integración por partes. ¿Está? Voy a llamar a U'f' y a b, la otra función coseno. Si U' es f', U es f y b es menos seno de x. ¿Está? Bien, entonces ahora lo que voy a aplicar es el método de integración por partes que me dice que esta integral, esta primitiva, la que yo quiero calcular, es igual a u por b menos esta otra primitiva. Entonces, u por b es f de x por coseno y me quedaría después esta primitiva, la primitiva de f de x por seno, ¿no? Y aquí un más que se combinaría con este menos de aquí, ¿no? Entonces me quedaría todo esto de aquí. Bien, entonces hallé esta primitiva y me quedó en función de otra primitiva. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo no conozco esta primitiva, la primitiva de f de x por seno, pero sé que existe. Así que voy a dejar expresada esta primitiva como una función a la que voy a llamar g. Entonces voy a igualar esto a f de x por coseno de x más una función g que desconozco, pero yo sé que la derivada de g es todo esto. ¿Está bien? Es decir, g' es f de x por seno de x. Es decir, g en la función primitiva de f de x por el seno. Bien, entonces para aplicar Barrow voy a trabajar con esta primitiva. ¿Está bien? Entonces volvemos aquí y esto aplicando la regla de Barrow es igual a f de x coseno más g, que era la función que hallamos, valuado entre pi sobre 2 y menos pi. Bien, apliquemos entonces Barrow, valuemos esta diferencia. Esto me va a dar este choclo que ustedes ven aquí. Fíjense, todo esto, este corchete, es todo esto valuado en pi sobre 2, f en pi sobre 2, coseno de pi sobre 2, más g en pi sobre 2, menos, y todo este corchete que ustedes ven aquí, es todo esto valuado en menos pi. F de menos pi, coseno menos pi, más g menos pi. ¿Está? Bien. Trabajemos un poquito esta expresión, algo que podemos ver que el coseno de pi sobre 2 es 0, por lo tanto esto se va a anular. Otra cosa que podemos ver es que el coseno de menos pi es menos 1, así que esto me quedaría menos f de pi y más g de menos pi que no sabemos cuánto vale. Entonces, y nos quedaría esto que acabamos de decir. Todo esto se anularía, por eso el 0. G de pi sobre 2, que está aquí. F de menos pi que vale 3 y es dato. Coseno de menos pi vale menos 1, así que me quedaría menos 3. Más G de menos pi que no sé cuánto vale. Bien, opero con esto. Puedo expresarlo de esta manera. ¿Está bien? Más 3. Y después tendría G de pi sobre 2 menos G de menos pi. ¿Está? Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tengo entre corchetes? Fíjese que es una diferencia entre dos funciones, entre dos funciones, que ambas funciones
Entonces, fíjense, ¿qué es esto? Esto es una diferencia de primitivas, donde G, volvamos aquí abajo, G era la primitiva de todo esto. ¿Está bien? Entonces, esta diferencia de primitivas la puedo aplicar, la puedo expresar utilizando la regla de Barrow como una integral. Puedo expresarlo de esta manera. ¿Está bien? Piensen un poquito, si yo tengo que resolver esta integral aplicando la regla de Barrow, esto es igual a G, que sería la primitiva de G', valuado en pi sobre 2, menos G, valuado en menos pi. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bien, ¿y qué era G'? G' era f de x por seno de x. Entonces reescribo esto, f de x por seno de x, y esto era dato, fíjense, esto vale 4, más 3, esto es igual a 7. Un lindo ejercicio también para familiarizarnos con cálculo de integrales y derivadas.